Un espectro huichol. La presente historia será contada por dos partes. En ambos casos, las experiencias que se llevaron a cabo en diferentes puntos coincidieron con los protagonistas. Los nombres de los demás excursionistas fueron retirados por decisión de ellos, al igual que las familias participantes, por respeto a sus creencias y para no causar algún daño a su comunidad. Para poner en contexto, y antes de platicarles lo que pasó, quisiéramos comentar que las zonas donde se permite hacer excursión son lugares protegidos por la comunidad huichol. Se respeta tanto la cultura, al igual que la comunidad, la cual nos ha dado cobijo todos estos años que hemos ido de excursión. Testimonio de Joaquín. Yo soy originario de la zona de Mexquitic, acá por el norte de Jalisco. Esto nos sucedió ya hace más de 5 años atrás. Creo que apenas tenía 20 años cuando solíamos salir de excursión y quedarnos de campamento con un grupo de amigos, situación que repetíamos mínimo un par de veces al año y nunca nos había ocurrido algo así. Siempre antes de salir, solemos reunirnos con una familia huichol que nos da alimento y cobijo cuando es necesario. Son una vieja amistad de la familia a la que llegué a conocer cuando mi padre hacía estudios de topografía. Se portaban muy amables y cuando salíamos de viaje nos sugerían pasar con a quien le llaman el maracame de la comunidad. Esa persona es la conexión sagrada que ellos tienen con el mundo de los espíritus y con el nuestro. Se trataba de una persona realmente respetada por todos. Él realizaba una limpia a nuestra aura antes de salir de viaje, entre cantos, brebajes y uno que otro ritual que, para ser honesto, no puedo decirles, nos quitaban un peso de encima, pues se podía sentir en la espalda que se liberaba. Es extraño decirlo, pero la sensación que uno llegaba a sentir después de ese momento era inexplicable. Ya se nos había advertido que no era buena época para salir al campo, mucho menos para quedarse a dormir a luz de la luna. En vez de tomar esto como una advertencia, decidimos afrontar el reto. El maracame ya nos había advertido. Habíamos caminado ya unos cuantos kilómetros, cuando a mi amigo Rubén se le ocurrió la idea de cambiar de zona de camping, así que la ruta que tomaríamos para llegar sería muy diferente a la acostumbrada, pues esta resultó ser algo complicada para andar a pie. Teníamos que cruzar piedra suelta, un riachuelo, lodo y además una pendiente por el cerro. Así que con bastante esfuerzo logramos llegar a la cima. No creo que lleguemos a ser molestados, nos decía Rubén mientras sacaba las cosas de su mochila, ya que siempre que nos salíamos de excursión y nos quedábamos a dormir, nos encontrábamos con alguien de la comunidad huichol por los alrededores. No era algo molesto, pero sí resultaba ser incómodo, pues se quedaba con nosotros todo el día y no teníamos suficientes provisiones. Por ello, comprendí bien que Rubén quisiera cambiar de recorrido y lugar para mayor privacidad. Cuando comenzamos a montar las tiendas de campaña, nos dimos cuenta de que se nos había olvidado la mayor parte de agua en la comunidad, por lo que Rubén propuso que él y otro fueran a buscar el agua a un riachuelo que no estaba lejos, mientras que yo iría a buscar leña para la fogata y otros 2 compañeros se quedarían a terminar de preparar todo. Me alejé varios metros de la zona de acampar. Estaba ya recolectando leña cuando escuché que detrás de mí se acercaba alguien. No le di mucha importancia, pues me imaginé que se trataba de alguno de mis amigos que me había seguido. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que se trataba de un hombre montado a caballo. Al principio me desconcerté, pues el camino era muy complicado para que subiera algún caballo. Quizás había encontrado otro camino distinto al de nosotros y había logrado subir. Esperé un poco mientras el jinete pasaba a un lado para saludarle. Allí se acostumbraba a saludar a quien sea en la zona, pero al momento de darle las buenas tardes, fue el rostro del jinete el que me desconcertó por completo. No le vi rasgos algunos, ni ojos, nariz o boca. Aquel jinete cabalgaba en silencio mientras yo estaba congelado y boquiabierto al verlo. Su caballo era negro, incluso los ojos de aquel animal eran negros por completo.
Pasó a un lado mío a pocos metros. Traté de moverme, pero mis piernas parecían gelatina. En verdad, me encontraba temblando. No tuve fuerza, solté la leña que ya había recolectado y salí de allí huyendo como pude. Tenía miedo de que aquella cosa se diera vuelta y comenzara a perseguirme. Tenía la sensación de que en cualquier momento aquello me tomaría del hombro. Esa sensación de desesperación se esfumó poco a poco conforme me alejaba del lugar. De pronto, a lo lejos, escuché que alguien galopaba hacia mí, así que comencé a correr con todas mis fuerzas, y mientras lo hacía, tenía los ojos cerrados. Esperaba que en cualquier momento aquello me agarrara, pero no pasó más el susto. Sin aliento, llegué con mis amigos. Solo me veían que estaba tratando de recobrar el aliento. Tuve que acostarme en el piso, pues sentía que en cualquier momento me desmayaría. Y mientras mis amigos me preguntaban qué había pasado, y al mismo tiempo me echaban aire, aquel galopar se dejó de escuchar. Les pregunté si no habían visto que algo me estuviera siguiendo, pero ambos lo negaron. Sin embargo, coincidieron en que sí habían escuchado que algo estaba cerca del campamento y podían haber jurado que se trataba de un caballo, pero no lograron ver nada. Fue inevitable, pero las palabras del maracame de la comunidad retumbaron en mi cabeza. Yo sabía que estábamos en una zona que no era muy concurrida por los huicholes. Sin embargo, trataba de tranquilizarme pensando en que pudo haber sido una obra de mi cabeza, y por la altura del lugar no me encontraba del todo cuerdo. Mis amigos me comentaron que nada más llegar a Rubén con el agua, iríamos todos a buscar la leña. Pero ya era algo tarde y Rubén se había tardado. Testimonio de Rubén. Creo que me encontraba algo entusiasmado por ir de campamento, que no me di cuenta que había olvidado el agua. No obstante, teníamos cerca un riachuelo que atravesamos anteriormente y podíamos surtirnos muy bien de allí. Sin embargo, algo estaba mal. Por más que lo intentáramos, no dábamos con el lugar. Me parecía extraño, pero había regresado sobre nuestros pasos y no dábamos con el camino de vuelta. Lo que sí encontramos fue una cabaña que llamó nuestra atención. Estaba abandonada y sin señales de que alguien estuviera viviendo en ella. Nos acercamos con cautela para mirarla por dentro, y un olor a putrefacción fue el que nos hizo alejarnos de allí. No podía aguantar el olor, era como a animal muerto. Nos alejamos, recorrimos otro tramo en busca del riachuelo, o en su caso, el camino de regreso al campamento. Nos habíamos perdido. Mi compañero en su momento empezó a gritar el nombre de Joaquín y de los demás, pero no tuvimos respuesta. Poco tiempo pasó para que lográramos ver que alguien estaba cerca. Se trataba de un jinete que cabalgaba pendiente abajo. Le gritamos por ayuda y a pesar de que estábamos lejos, parecía que nos había escuchado. Mi compañero se me adelantó para correr hacia él para interceptarlo, pero aterrorizado, se regresó gritándome que corriera. Inmediatamente reaccioné al grito de mi compañero y huí rápidamente de allí. No me había dado cuenta, pero dejé bastante atrás a mi amigo. Ya no vi al jinete detrás de él, pero sí se escuchaba todavía su galopar. Lo esperé y no supimos hacia dónde se había ido. Decidimos dejar a un lado la búsqueda del agua y enfocarnos en regresar al campamento. Conforme avanzábamos, se estaba acabando la luz del día. Habíamos regresado a la cabaña que nos había dado un mal olor, y pudimos ver que por dentro había una luz encendida. Me sentía ya exhausto, así que no me importó el olor. Necesitábamos pedir ayuda. Así que me acerqué y toqué la puerta. Nadie contestaba, así que insistí. En ese instante, la luz de la cabaña se apagó, dejando todo a oscuras. «Mejor vámonos, Rubén», me dijo mi compañero. Así que dejé de insistir y nos retiramos de allí. Después de eso, empecé a sentir que algo nos estaba siguiendo. Escuché pisadas, volteé de inmediato, pero no lograba ver nada.
No sé si era el cansancio o mi imaginación la que me estaba haciendo una mala jugada, pero aquel olor que emanaba de la cabaña ahora nos acompañaba. Cuando nos sentábamos a descansar, podía escuchar que aquellos pasos se acercaban más a nosotros. Comenzamos a escuchar risas y carcajadas de una mujer. Es realmente desesperante tratar de ver de dónde provienen los ruidos, sin poder ver con claridad. Mi compañero ya ni caso les hacía, las ignoraba y seguía su camino. Traté de hacer algo de conversación con él, pero ambos ya estábamos cansados. En eso, escuché la voz de una mujer proveniente de lo alto de los árboles. Mi amigo también la escuchó, pues ambos volteamos en la misma dirección. Parecía que alguien estuviera bailando en la copa de los árboles, pues estos se mecían de un lado a otro. Sin más, corrimos con las pocas fuerzas que nos quedaban, huyendo lo más lejos de ese lugar. Y, como si fuera un milagro, el sonido del riachuelo llegó a mis oídos. Animados por escucharlo, corrimos a buscarlo y tuvimos la fortuna de encontrarlo. Reconocí el camino que teníamos que tomar para regresar al campamento. Aunque ya había muy poca luz, sabía qué camino debíamos tomar. Sin embargo, las risas y carcajadas se seguían escuchando muy cerca. Mi amigo gritó con muchas fuerzas maldiciones que se le ocurrieron. A su vez, los retaba para acercarse. De golpe, las risas y carcajadas cedieron, pero el sonido de las pisadas de un caballo se escuchó muy cerca de donde estábamos nosotros. «Vámonos», gritó mi amigo. Corrimos pendiente arriba, al lado del riachuelo, y con mucho esfuerzo apenas pudimos. Miré hacia atrás, y entre la oscuridad de los árboles pude distinguir a un jinete cabalgando. No sabía si nos estaba siguiendo o no. No quise comprobarlo. Fue un pequeño instante en el que alcancé a distinguir que una luz titilaba a lo lejos. Me sentí aliviado al darme cuenta que se trataba del campamento, y allí estaba Joaquín con los demás. Fue un verdadero respiro encontrarlos allí. Les contamos lo que había sucedido, y que ellos, al ver que no regresábamos, fueron en busca de leña y tratar de encontrarnos. Pero lo único que escuchaban a lo lejos eran las risas y carcajadas de una persona. Pero las cosas no terminaron allí. Por la noche decidimos dormir todos en la misma casa de campaña y saldríamos temprano de regreso a la comunidad Huichol para ya acabar con esta pesadilla. Y cuando todos estábamos en silencio, empezó a escucharse un silbido en el aire que resultaba muy inquietante. Los cascos de un caballo se escucharon a un lado de la tienda y la silueta de un jinete se reflejaba por la luz de la luna. Daba vueltas alrededor de la tienda de acampar, y acompañado por esa silueta, el lugar se impregnó de un olor a animal muerto. Uno de mis amigos comenzó a rezar. Traté de callarlo, pero él seguía rezando. No sé si eso funcionó o no, pero el jinete se retiró y con él el olor putrefacto. Tuve una sensación de alivio y el ambiente ya no se sentía tan pesado. Aún así, el sonido del galopar se escuchaba a lo lejos. Así pasamos la noche. Algunos durmieron, mientras que los demás estuvimos en vela esperando escuchar algo. Al día siguiente, regresamos lo más pronto posible a la comunidad, y al momento de llegar, el maracame ya nos estaba esperando, pues parecía que sabía lo que había sucedido. Nos decía que nos ayudó mucho la limpia del aura que nos había hecho, pues esa noche la luna había estado de color carmesí, y quien cuida las puertas del otro mundo espiritual había salido en búsqueda de las almas que se le habían perdido, y gracias a la limpia no nos podía ver. Asimismo, le comentamos sobre la cabaña, el olor que emanaba a su alrededor y la luz encendida. Nos dijo que habíamos corrido con bastante suerte, pues si nos hubiera abierto la puerta, no lo hubiéramos contado. Todo esto que nos pasó fue algo que no le desearíamos a nadie. Particularmente, no suelo ser muy creyente en estas tradiciones de los huicholes, pero sí estoy muy seguro de que me han ayudado en tiempos pasados. Y ahora sé que en los cerros que pertenecen a la comunidad huichol, alberga leyendas, seres
y cosas que ni nosotros podemos entender. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.